Hola, hola, muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Ya estamos listos para la lectura del día de hoy. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es, adivina, Biblia con café. Es una gran bendición estar leyendo todos los días la Biblia. Cada mañana es una bendición nueva. Cada mañana es una sorpresa. Cada mañana es algo novedoso, porque Dios tiene siempre algo preparado para nosotros. Ahorita estamos leyendo el libro de Josué y quiero decirte que este libro representa dos cosas. Representa la victoria y representa la posesión. Imagínate, es un libro que habla de victoria y de posesión. Por una parte, estamos viendo cómo el pueblo de Israel era un pueblo remilgoso, era un pueblo que estaba rebelde, en una posición de rebeldía, en una posición de apatía, de desobediencia, pero después Dios nos deja ver otro panorama, ¿verdad? De todo este pueblo, y ahora vemos un pueblo transformado. El libro de Josué nos muestra a un Israel completamente diferente, un pueblo disciplinado, un pueblo alineado a la voluntad de Dios, un pueblo conformado de puros hombres con carácter. Por eso, desde un principio te digo que este libro nos habla principalmente de lo que es la victoria y la posesión. Y ese mismo carácter, esa misma esencia, tenemos tú y yo como hijos de Dios. En ti hay victoria, en ti hay un territorio, en ti hay posesión. Dios es grande contigo, Dios es poderoso contigo, y todo lo que vamos a aprender en este libro tiene mucho que ver con tu victoria y tiene que ver mucho con la posesión que Dios te dio a ti, a tus hijos, a tus generaciones. Dios es fiel, amén. Y pues bueno, estábamos leyendo el capítulo 1, 2, 3 y 4, donde Josué es el elegido una vez que Moisés muere. Y ahora en esta lectura que estamos llevando a cabo en el libro de Josué, vemos cómo Josué se levanta, es valiente, es esforzado, y ahora tiene una tarea muy importante: llevar a todas estas personas del pueblo de Israel a este lugar, esta tierra prometida. Ahora se encuentran en un lugar donde una mujer de no muy buen testimonio los esconde, y ambos hacen un trato. Y le prometieron que si a cambio de esconderlos, que no le hicieran nada a ella ni a sus familias. Y ellos, vamos a ver qué es lo que sucede, porque esta historia se está poniendo muy, pero muy tremenda. Como te comentaba, mi nombre es Isaac. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú nos permites, Señor, conocer tu palabra, tu voluntad, porque tú nos permites ver más allá, Señor, de lo que nosotros podríamos ver con nuestros ojos naturales. Tus ojos nos permiten ver lo que no veíamos. Tus oídos nos permiten escuchar lo que no escuchábamos. Gracias, Padre. Gracias por esa bendición, por ese amor que tienes para con nosotros cada mañana, porque cada mañana que leemos la Biblia, cada vez más te conocemos, cada vez más tenemos sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como te estaba comentando, estamos leyendo el libro de Josué, y hoy vamos a leer el capítulo 5, 6, 7 y 8. Son capítulos cortos, la verdad es que sí, son capítulos cortos. No se te van a hacer nada pesados. Espero que estés listo, porque vamos a comenzar. Capítulo 5 del libro de Josué. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán, y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había sacado del Jordán a los israelitas para que lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto.
El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra por donde abundara leche y miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él le juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en el lugar de ellos, circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado por encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llamaba Gilgal, que hasta el día de hoy así es. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en una llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná. Durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó. Levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él con espada en mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Ninguno respondió. De ninguno respondió. Me presento a ti como un comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde pisas es un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Las puertas, amén. Y Josué obedeció, amén. Estamos observando, ¿verdad?, que en el capítulo 5 del libro de Josué hay un antecedente de todo lo que había ocurrido, de cómo había sido alimentado el pueblo de Israel, cómo cruzaron todo este desierto y qué era lo que los había llevado a ese lugar. Ahora Josué está delante de un hombre grande, de un hombre alto, que era enviado o comandante del ejército del Señor. Él le pregunta: ¿tú eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Josué quería tener una conversación con él, mas él le dice: Josué, quítate los zapatos o quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar sagrado. Pareciera que esto ya lo habíamos escuchado antes. ¿Recuerdas aquel momento cuando Moisés fue llamado por Dios delante de la zarza? Es exactamente lo mismo que pasó. Aquel momento en el que Moisés se presentó delante de la zarza, Dios le dijo: Moisés, te puedes quitar el calzado. El lugar en donde te encuentras es un lugar santo, es un lugar, como le dijo aquí, sagrado. Amén. Entonces estamos viendo que lo que le pasó a Moisés ahora le está sucediendo también a Josué. Capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por el temor de los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán al frente del arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor, y 7 de ustedes llevarán trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. El resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir ni una palabra, ni gritar, hasta el día en que se les diera la orden de gritar a voz en cuello.
Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó muy de temprano. Los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes llevaron las trompetas, tomaron la delantera y marcharon delante del arca mientras tocaban las trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó, y luego regresaron al campamento. Se hicieron durante 6 días. Así lo hicieron. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal y como lo había hecho los 7 días anteriores, solo que en este día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron la trompeta, todas las trompetas, y Josué les ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor os ha entregado la ciudad, Jericó, con todo y lo que hay en ella. Será destinada al exterminio como ofrenda del Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado en el exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de ser exterminio y de toda esa desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquelos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron la trompeta y la gente gritó a voz en el cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo el hombre y a toda mujer y a toda joven y a todo anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a 2 exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal y como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y con sus hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia al lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro y de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido los mensajes que él había enviado a Jericó, a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde ese entonces Rahab y su familia viven en el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos y que acosa a la viuda de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El suyo estuvo en Josué y se hizo famoso por todo el país. El Señor estuvo con Josué. Vemos cómo en este momento las murallas de Jericó era un impedimento para que el pueblo de Israel conquistara esta tierra. Pero la orden de Dios se le hizo llegar a este hombre de fe, a Josué, y le indicó que durante 6 días, ¿verdad?, le dieran la vuelta, ¿verdad?, a las murallas en silencio, únicamente tocando la trompeta, que no emitieran ninguna palabra. Y en la 7ª dijo que lo hicieran 7 veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya les había entregado la victoria por anticipado. Y así sucede contigo y conmigo. Dios cada día nos entrega la victoria por anticipado. Cada día nos entrega la victoria por adelantado. Tú y yo, como hijos de Dios, somos más que vencedores. Somos poderosos en Cristo Jesús. Cristo ganó la pelea. Cristo nos entregó la victoria. Cristo nos entregó la libertad. Cristo nos llevó a lugares seguros. Nosotros somos más que vencedores por aquel que pagó por nosotros. El acta de decreto que había sido levantada en tu contra, ahora ya no más. Cristo lo hizo y Cristo pagó por ti y por mí. Ahora nosotros cantamos alabanzas, glorificamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Ahora, lo que estaban haciendo estos israelitas con las trompetas era alabar.
era darle la gloria a Dios. Por eso la alabanza es un instrumento de guerra poderoso, porque mientras tú adoras, mientras tú cantas, mientras tú externas, ¿verdad?, lo que hay en tu espíritu, entonces hay una cuestión sobrenatural que empieza a operar por medio de tu alabanza, por medio de tu agradecimiento, por medio de lo que Dios puso en tu corazón. Capítulo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado para la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a uno de los hombres de Jericó hacia Jehai, lugar cercano de Bet-Javen, frente a Betel, y le dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jehai. Poco después regresaron y le dijeron lo siguiente a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3,000 soldados serán suficientes para que hemos ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cazar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jehai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró al Señor en tierra. Y el arca del pacto del Señor, lo acompañaban los jefes israelitas, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué reclamó a Dios: Señor Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora a Israel? Ha huido de sus enemigos. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrían que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no se destruye ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí para mañana. Y yo, el Señor Dios Israel, declaro la destrucción que está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio en que está en este pueblo. Mañana, por la mañana, se presentarán por las tribus. Las tribus que yo señale por suertes, presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que esté sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto que el Señor ha causado, por el cual el Señor ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. El clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué, entonces, hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, ahora y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de la carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se llevaron a Josué a los israelitas, quienes lo presentaron al Señor. Y Josué y los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, con la plata, el manto y el oro. Y también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado,
su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel se llama Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Amén. Estamos observando cómo es bien delicado, ¿verdad? Cuando Dios hace tratos, hace pactos con el hombre. La promesa que Dios había hecho a ellos era una promesa de protección a cambio de su integridad y de su fidelidad. En el momento que ellos toman posesión de la tierra, uno de ellos, ¿verdad? Lamentablemente, Acán es la persona que toma, ¿verdad?, algo que no le había pertenecido, que no le pertenecía y que no era consagrado para Dios. Y de esa manera, al ocultarlo, ¿verdad?, y llevarlo a su campamento, puso en maldición a todos los que estaban en ese lugar. El día de hoy, el pecado funciona de la misma manera. Cuando nosotros vamos y pecamos, cuando nosotros vamos y cometemos alguna falta, ese pecado nos acompaña a donde quiera que vamos y contamina ese lugar en donde habitamos, ese lugar en donde nosotros vivimos, nuestra familia, nuestros hijos. El pecado es como un virus, es como una enfermedad que se empieza a expandir y empieza a causar destrucción a donde quiera que vamos. Acán está mirando cómo en este momento su decisión de cometer esa falta delante de los ojos de Dios trae destrucción no solamente a él, sino a toda su familia. Entonces la consecuencia era morir a pedradas, no solo él, sino todos los que estaban con él. Y esta es la consecuencia, esta es la paga del pecado es la muerte. En ese momento es una muerte física, pero hoy es una muerte completamente distinta, es una muerte espiritual. Cuando alguien comete una falta, un pecado, toma una decisión equivocada, ¿verdad?, en relación a desobedecer a Dios, entonces viene sobre él una muerte espiritual, un abandono espiritual. Y esto es lo que hace el pecado, lo que hace Satanás por medio de la mentira. Continuamos. Capítulo 8. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y sobre su ejército. Se apropiarán de la ciudad y de todo el territorio que los rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como lo hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué se levantó junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió delante a la noche. Con esas órdenes, ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posesiones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán. Los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de ahí. El Señor les dará la victoria cuando hayan capturado la ciudad. Quémenla tal y como los ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se aposaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los ejércitos que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Y de esa manera una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que estaba frente al desierto, sin saber que habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué
y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que los llevaba al desierto. Mientras tanto, los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose de su tierra, Jai. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Jai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Jai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato donde estaban y, entrando en la ciudad, lo tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que se subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y los israelitas vieron que los que les tendieron una emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron a atacar a los de Jai. Los de la emboscada salieron a la ciudad y persiguieron a los guerreros de Jai, y así quedaron estos atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ningún fugitivo ni sobreviviente. Al rey de Jai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar al filo de espada en el campo y en el desierto a todos los guerreros de Jai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad del mismo modo y mataron a todos los que quedaban. Ese mismo día murieron todos los habitantes de Jai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Jai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Jai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que se bajara el cuerpo del rey y lo ahogaran en la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima de un cadáver, y así ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte de Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés sirvió al Señor había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras, sin labrar, es decir, que no habrían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en la presencia de los israelitas, Josué escribió en las tablas de piedra una copia de la ley de que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban en pie y a ambos lados el arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que cargaban en los hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron su posición, mientras la mitad de ellos hacia el monte de Gersón y la otra mitad hacia el monte de Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado, cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres y a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo que había ordenado a través de Moisés. Amén. Estamos observando, ¿verdad? Si tú quieres aprender sobre guerras, sobre estrategias de contienda, puedes leer el libro de Josué. Vemos como en este capítulo, en el capítulo 8, Dios le da una estrategia a Josué para conquistar el pueblo de Jai. Ahí ellos elaboraron y se ve la primera emboscada que Dios prepara en contra de su pueblo enemigo, un pueblo que estaba en contra de los israelitas. Ahora, este pueblo pensó que tenía la victoria por adelantado y se acercaron hacia el pueblo de Israel, y cuando menos se dieron cuenta, lo único que estaban acercándose era a su sepulcro, a su muerte, porque Dios ya le había dado la victoria a Josué por medio de esta emboscada. Y ahora todos los soldados que estaban persiguiendo al pueblo de Israel murieron, así como murieron todos los habitantes del pueblo de Ai en manos de
Josué y de todo su ejército poderoso. Por eso decimos que el libro de Josué es un libro de victoria y es un libro de posesión. Es un libro donde representa guerras poderosísimas que había ganado en el nombre de Dios. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada momento, Señor, por cada palabra. Queremos que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, quede grabada, Señor, en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Bendigo la vida de Ana, de Herminia, de Luis y de cada uno de los que se conectaron, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y hasta el día de hoy has cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer tu voluntad y de estar en este lugar donde tú habitas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te olvides de compartir nuestra página de Ministerios Kairos Toluca y comparte estas cápsulas de lectura. Mi nombre es Isaac. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en Biblia con Café.